El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Hoy lunes 28 de agosto del 2023. Me da gusto saludarte, Pepe Toral. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ángel Melgoza, ya terminando agosto. Se acaba, también se empieza a terminar el verano. Ya. Acá empezamos clases, por cierto. Enciendan sus veladoras, manden buenas vibras. Porque a ver cómo nos va a ir. No, puro 10, y no luego cómo sostienes tu beca. Puro 10, es cierto. A ver si es cierto. Ya les iré contando algunos detalles divertidos de estas aventuras escolares. Pepe, si te parece, vamos a brincarle directamente a los temas. No mames, lo preparaba el programa de ahora y también, y ya nos van a decir que somos un programa de nota roja, yo creo, pero bueno, están complicados. Vamos a empezar con lo siguiente: una procesión religiosa que se dio este viernes 26 de agosto en Lagos de Moreno para pedir el cese de la violencia en este municipio, que hasta la fecha, Pepe, hasta el 2023 registra el homicidio doloso de 32 personas. Yo veía que en comparación con las mismas más o menos fechas de enero a julio del 2022, del año pasado, apenas se habían registrado 21 casos, ahora van 32. Según el periódico El Informador, esto demuestra pues que los esfuerzos en seguridad anunciados y llevados a cabo desde febrero del 2021, yo creo que es desde antes, ¿no? Ahorita tú nos dirás, pero bueno, claro, al menos desde febrero, de 2021, pues no han incidido en esta baja en la violencia. Sí, pues cada que ocurre un hecho así de violencia muy notorio, se anuncia que se van a reforzar las medidas, que ahora sí se van a coordinar por ahí Ejército, Policía Federal en su momento, las estatales, las policías municipales, pero pues es que creo que la situación no tiene que ver con que no esté fuerte la presencia de cuerpos armados, ¿no? Del gobierno, o sea, no. Y como ese no es el origen del problema, pues tampoco ha sido la solución, ¿no? En realidad, pues el tema no viene de ahora, no tiene que ver con que no haya suficientes policías o no eso en particular, sino la fuerza que han tomado los grupos del crimen organizado y pues bueno, cosas que van más allá del municipio de Lagos y de la región Altos de Jalisco, la situación de violencia en general en el país, ¿no? Y todo esto que hemos platicado y que pues creo que sí vale la pena detenerse más a detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en las entrevistas? Pues revisar más a fondo qué es lo que ocurre y las explicaciones más de fondo, porque en lo inmediato, pues son casos que ocurren, ¿no? Y durante la semana los medios de comunicación, los periódicos han estado haciendo estos recuerdos, ¿no? Recuentos, recordando casos pues muy sonados, y que lamentablemente luego pasan los meses y se nos olvidan porque ocurren otros y luego otros y luego otros, pero ha habido desde asesinatos de integrantes del gabinete del municipio, digamos, mandos altos de las policías ahí en Lagos de Moreno, enfrentamientos a plena luz del día en la vía pública y bueno, muchísimos asesinatos de personas también desaparecidas. Entonces, bueno, creo que esa nota del Informador pues sirve en ese contexto, ¿no? De las soluciones que se plantean, pues realmente poco pueden hacer para cambiar una situación, ¿no? Que es tan compleja de fondo. Oye, Pepe, y aprovechando un poquito, por ahí revisábamos también en las notas que son de otros estados, pero que están aquí muy cerca de Jalisco, ¿no? En Michoacán, en la zona de Apatzingán, los productores de limón, los limoneros, pues se reunieron, incluso hicieron por ahí, detuvieron sus acciones, sus trabajos durante un día en forma de protesta, porque han estado desde hace mucho tiempo, pero especialmente pues ahora lo que vuelve a salir en las noticias es como el crimen organizado, grupos de personas armadas han hecho presión para cobrarles por un montón de actividades económicas y esto ha pues de alguna manera subido los precios especialmente de limón, ¿no? Que en esta región del estado de Michoacán se produce el 80% de los limones que se consumen a nivel nacional, y de alguna manera también lo conecto con lo que vamos a estar escuchando en las próximas semanas aquí en El Rumor de la Discordia, con esta red de corrupción que ha documentado Agustín del Castillo en la zona también norte del estado de Jalisco con la exportación de ganado.
para invitarlos a que nos escuchen el próximo jueves. Tenemos primero una entrevista con Mónica Cervón. Es algo que a mí me gustó muchísimo esa plática que tuvimos, porque justo como dices, Pepe, pues ella hicimos junto con ella también con el trabajo que tú habías venido haciendo en 2016 por allá por la zona, como un desgranado, como una mirada mucho más detenida, ¿no? En los acontecimientos históricos, incluso de la región de Lagos de Moreno, y por ahí creo que nos ayuda mucho a entender ese programa. También va a venir una entrevista con Agustín del Castillo para hablar de esta red de corrupción, y también entrevistamos ya a Alejandra Guillén. Ese será un episodio más que nos ayudará también a entender todo el tema de los reclutamientos forzados en lo que ella trabajó aquí en Jalisco, pero que también sucede en otras partes del país. Y creo que esos 3 capítulos nos ayudarán a contextualizar mucho mejor pues esta información de toda esta como irrupción mediática a partir de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. No sé si sobre eso quieres comentar algo, Pepe. Sí, bueno, creo que es muy importante todo lo que hemos hablado en esa serie de entrevistas en este sentido, ¿no? Que hemos insistido mucho en el rumor de la discordia. Ya no podemos hablar solo de narcotráfico y no podemos hablar tampoco de que el producto o digamos la causa de todos estos hechos de violencia es que se están enfrentando grupos y que se están matando entre grupos criminales, ¿no? La situación es mucho más compleja y es importante que la entendamos como sociedad, justo para pues exigirle a las autoridades algo más allá que estas promesas que mencionabas, ¿no? De vamos a reforzar la seguridad. Es que no es un tema de que no esté reforzada la seguridad, sino como distintos digamos capas de la producción económica también están invadidas, están tomadas, controladas por el crimen organizado en colusión con funcionarios públicos, con partes de el gobierno. Y bueno, esto que mencionas que aparece en los periódicos en torno a la zona de Apatzingán, la producción de limón allá en la zona de Michoacán, de Colima, y cómo los grupos del crimen organizado, digamos, intervienen y generan afectaciones en la producción, en los precios de los productos, pues así como ocurre con el tema del limón, ocurre en la zona norte con el tema ganadero que ha documentado muy bien Agustín del Castillo, como la exportación de carne a Estados Unidos también lleva una parte de esas ganancias, se van al crimen organizado y bueno, tantos otros temas, y en ello pues está envuelta la corrupción del gobierno, mientras esas redes de corrupción, de negocio aparentemente lícito que se va a financiar pues toda la operación ilícita de los grupos del crimen organizado, pues sin modificar eso, puedes reforzar la zona de Lagos de Moreno y la situación no va a cambiar. Y en medio está la ciudadanía que muchas veces no entendemos qué es lo que ocurre y la explicación sencilla del gobierno, simplista, de pues en algo andaban las personas asesinadas o desaparecidas, o pues quienes se matan son integrantes del crimen organizado que se están matando entre ellos y casi pues es como agradecer que se maten en este discurso oficial, pues no nos ayuda a entender y por supuesto actuar. Entonces, bueno, estas jornadas en Lagos de Moreno para pedir por la paz, pues sirven en el sentido de pues una reconciliación, acercarse a las víctimas directas, pero hay que ir más allá, exigiéndole a las autoridades justo pues cambios, intervenciones en estos otros pues actividades contra la corrupción de funcionarios. Vienen las elecciones también, pues eso enrarece, ¿no? Todo un poco. Y en el caso de los 5 jóvenes desaparecidos, pues bueno, recordar que ya es oficial que los restos que inicialmente se habían encontrado en torno a la búsqueda de estos jóvenes y quisieron presumir que eran ellos y que efectivamente habían sido asesinados, digamos, cuerpos que se habían encontrado calcinados y demás, pues ya se confirma que según pruebas de ADN no son de estos 5 jóvenes, ya es oficial. Entonces, pues bueno, hubo familias inclusive que ya habían dicho públicamente que ya se habían despedido de sus hijos y pues que le habían dado vuelta a la página. Bueno, oficialmente no sabemos dónde están, no sabemos en qué condiciones están y pues las personas que se han encontrado sin vida en torno a la búsqueda o por lo menos que se han presentado como avances de la investigación de la desaparición de estos 5 jóvenes, pues no son, ¿no? Son otras personas
que también habría que saber de quién se son? trata, ¿no? ¿Quiénes son esas otras personas y en dónde están cientos de personas desaparecidas en esta región de los Altos de Jalisco, junto con los 5 jóvenes que se hicieron noticia nacional? Entonces, bueno, sí. Pepe, pues la invitación es así. Sí, creo que esto va a pegar muy bien con el siguiente tema de la crisis forense y esta entrevista que se le hizo a Cotero Bernal, pero un poquito nada más antes, y no quisiera que nos detuviéramos demasiado, pero sí sirve comentar que nosotros por ahí metimos un audio en el capítulo pasado para anunciar la presunta desaparición de familiares, ¿no? Eran al parecer 5 hermanos. Todo esto pues ya fue desmentido tanto por autoridades como por los propios periodistas y medios que también estuvieron primero dándole seguimiento a la noticia. Lo comentamos con Mónica Cervón en el programa del jueves, ojalá lo puedan escuchar, porque ahí pues hablamos un poco más del tema y de cómo no fue una cosa pues inocente, ¿no? Esta equivocación de los medios de comunicación pues fue al parecer algo plantado. No quisiera entrar como de lleno a eso porque se va a comentar con Mónica, pero sí aclarar que, bueno, fue falsa información. No sé si tú quieras, Pepe, nada más decir algo antes de entrar con lo de Cotero. Sí, pues eso que hemos dicho, como también en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues es parte del conflicto y también hay estrategias de comunicación de los grupos del crimen organizado. Los propios gobiernos plantean posturas, plantean líneas para entender el tema que no necesariamente son pues las correctas o las complejas. Y pues bueno, ahí nosotros como otros medios de comunicación pues caímos, por así decirlo, no, nos equivocamos al reproducir esta información, aclarar que efectivamente hay 5 jóvenes, los que ya sabemos desaparecidos en Lagos de Moreno, pero no hay registro de otra desaparición de 5 personas como se había presumido, 5 hermanos por ahí, pues aclararlo y ya en el programa del jueves ahondamos más en eso. En la trampa, Pepe, fue una trampa. Así pero bueno, vamos a hablar de este tema de Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que dio una entrevista, a mí me parece, Pepe, y creo que también a ti, bastante interesante lo que dice, bastante importante que se recupere también este testimonio. Estamos a una semana, a inicios de septiembre, pero de 2018, se cumplió, bueno, vamos a cumplir 5 años. A inicios de septiembre de 2018 se dio a conocer esta noticia que se volvería un escándalo, ¿no? El par de trailers de congelación con cuerpos de personas, cuerpos humanos que fueron personas sin identificar, que fueron estacionados en un predio en las espaldas de una zona habitacional. Ante esto, la queja de vecinos comienza una cobertura mediática que, bueno, lleva a desatar o a desenmascarar la crisis forense que vive México, llama la atención internacional. Entre otras cosas, pues por las carencias que existen todavía hasta el día de hoy en materia de identificación y pues en la entrega de cadáveres, Pepe. Hoy tenemos 4,275 cuerpos sin identificar de personas fallecidas aquí en Jalisco, y la entrevista que se le hace a Luis Octavio Cotero Bernal pues va dando luz sobre un montón de cosas. Tengo varios apuntes sobre esa entrevista, Pepe. No sé si quieras hacer un comentario antes de entrarle a los detalles. No, pues igual que tú, destacar esa entrevista. Cotero pues fue el encargado de ciencias forenses durante todo el sexenio pasado y es contra quien se cargó las acusaciones políticas, los procesos, ¿no? De responsabilidad por esos tráileres, pero ayuda mucho su testimonio a entender qué fue lo de fondo que llevó a que todos esos cuerpos estuvieran en las cajas de tráileres deambulando y también pues una situación de violencia que desbordó a las autoridades y que a la fecha sigue manteniendo esa crisis forense, aunque no tengamos digamos, cuerpos deambulando por la ciudad como en ese entonces, la crisis forense y los miles de cuerpos de personas que siguen sin ser identificadas, pues ahí está presente al día de hoy. Pepe, Luis Octavio llega en 2015, él declara que ya había para entonces pues una crisis, cuando se van cumpliendo, bueno, cuando van llegando más cuerpos ahí al instituto. Él declara que hablaba con el secretario de gobierno Roberto López Lara, quien le decía nada más espérame, ¿no? Le pedía que esperara. El tema de los trailers se usó, dice Cotero, para ir en su contra, después de que él había comenzado a hacer también declaraciones de que no había pruebas científicas para comprobar la supuesta disolución de los cuerpos de estos 3 estudiantes de cine del CAP, que ocurrió también en estos años, Pepe, y a partir de esas declaraciones, dice Cotero, pues se abre el tema de los trailers y se va contra él la opinión pública. Eso es lo que declara ahora. También dice que el exfiscal Eduardo Almaguer
y el entonces fiscal central Rafael Castellanos fueron quienes contrataron el primer tráiler, que esta es una declaración de Cotero Bernal que me parece fuertísima. Dice: el primer tráiler lo llenamos en 6 o 7 meses. Y digo lo llenamos porque solo se pusieron en el piso de la caja. Una fotografía de ese primer tráiler, Pepe, pues sería lo que también comenzaría en medios a causar pues el escándalo. Sí, pues esta foto tremenda, ¿no? De la caja del tráiler abierta con uno de los trabajadores de ciencias forenses parado encima de pues cuerpos así apilados, amontonados, ¿no? Y cómo pues escurría la sangre, los cuerpos en descomposición, ¿no? Algo tremendo. Esa caja se llena, la sacan del lugar para una nueva caja de refrigeración, empezar a llenarla, y ahí es cuando empieza pues a deambular. Ahí Cotero en esa entrevista con El Informador lo va detallando muy bien, como primero en una bodega, todo esto de forma pues irregular de cierta manera, o sea, sin permiso para tener cuerpos en una bodega, se lleva a esa bodega, vecinos se quejan, la propia alcaldesa Marilena Limón se queja de la situación, y entonces pues empieza a dar vueltas en un lote baldío en Tlajomulco, por las calles, ¿no? Sin un punto en donde poder depositar los cuerpos. Y hay algo bien interesante que recuerda Cotero Bernal, que está, digamos, que cambia la práctica. Antes, cuando Rivas Sousa estaba encargado de ciencias forenses, los cuerpos de personas que no se identificaban y pasaba cierto tiempo, los incineraban. Eso generó que miles de cuerpos, sin saber quiénes eran, pues se quemaran y ya no hubiera verdad para esas familias, familias de estas víctimas de un homicidio, porque ya no hay forma de recuperar esa información. Ya no hay cuerpos en donde hacerse un análisis y saber quiénes eran, y eso cambia con la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que antes pues los quemaban, se desentendían, o incluso hubo cuerpos que se daban a la Universidad de Guadalajara, al Hospital Civil, para hacer prácticas de estudiantes de medicina, pero que eran cuerpos sin identificar, que tampoco se sabía ciencia cierta quiénes eran. Cuando cambia el sistema penal, esto ya se prohíbe, digamos, expresamente. Mientras no se sepa de quién es ese cuerpo, no se puede calcinar, no se puede quemar, no se puede eliminar ese cuerpo. Lo que sí se puede hacer es enterrarlo. Se inhuma, se entierra en un cementerio forense bien identificado, digamos, las carpetas de investigación relacionadas con ese cuerpo, y en su momento, cuando hay avances en la investigación o resultados de las pruebas de ADN, se exhuma, se saca nuevamente el cuerpo y ya se entrega a la familia de la persona que se identificó. Ese es el proceder normal. También es muy interesante cómo Cotero explica que de parte de la sociedad y obviamente de las autoridades que no han sabido explicar cómo funciona un cementerio forense, ha habido oposición de la gente, ¿no? Se va a quedar un cementerio forense para esto, para los cuerpos que no están identificados, que estén enterrados y no generen un problema, pues la gente se opone, ¿no? Entonces ha habido pues muchos problemas para construir un cementerio forense, y lo único que hacen las autoridades es ir acumulando cuerpos. No hay inversión para la identificación. Entonces son un montón de elementos que se combinan. No tienes dónde depositarlos correctamente. No hay avances en la identificación de ADN. No se resuelven los casos, digamos, ¿no? De homicidios, de desaparición de parte del área investigadora de la fiscalía. No se resuelven los casos, y si todo eso lo sumas al ambiente de violencia extrema que se está enfrentando en la sociedad, y que hay homicidios cada vez en mayor número, desapariciones cada vez en mayor número, pues el resultado es una autoridad rebasada. Y también es importante decirlo, no en todos los estados funciona un modelo como el de acá de Jalisco. Aquí está totalmente separado ciencias forenses de investigación en la fiscalía, ¿no? Investigación ministerial. Lo normal en otros estados es que esté combinado, pero el ideal es que sea así como en Jalisco, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces quienes hacen las pruebas periciales, quienes se encargan de todo este tema científico que tiene que ver con ciencias forenses, no dependen del investigador, ¿no? Entonces son independientes. No es juez y parte, entonces. Exacto, es lo ideal. En otros estados lo ideal sería que lo separaran,
para que Fiscalía no influya en quien finalmente va a hacer el análisis balístico, las pruebas de ADN, digamos, todos estos resultados científicos. Aquí en Jalisco es lo ideal que sea independiente totalmente, y lo que pasó con eso de los tráileres es que se le carga la responsabilidad a ciencias forenses cuando el responsable legal y por lógica de resolver un caso es la Fiscalía del Estado. Es decir, mientras no resuelvas el homicidio y no esté cerrado el caso, pues el cuerpo está en ciencias forenses, pero a la espera de que tú hagas tu trabajo, ¿no? En ciencias forenses solo se va pues a analizar, por ejemplo, el tema de las autopsias o la identificación genética, pero por ejemplo le toca a la Fiscalía buscar a los familiares, resolver los homicidios, ¿no? Relacionar las pruebas que encuentra forenses con tu propia investigación. Y ahí es en donde se atora y pues hace que se multipliquen los cuerpos sin identificar y se acumulen por ahí. Por eso Cotero Bernal entonces habla de Eduardo Almaguer y de este otro Rafael Castellanos, que eran parte pues de Fiscalía. Y lo que también él señala pues es que fue vinculado a proceso como tal Cotero Bernal por este tema. Sí. Pero ya, y otros funcionarios, pero ya la mayoría han sido pues declarados como, no sé cómo se diga, Pepe, como no culpables, y Eduardo Almaguer y los demás en Fiscalía no fueron vinculados nunca a proceso por este tema, ¿verdad? Así es. O sea, digamos que los responsables que se presentan no recuerdo si de Secretaría General de Gobierno o de Fiscalía hubo una mujer que fue como la encargada de administración, la que firmó los contratos para rentar las cajas de refrigeración. Si no me equivoco, a ella sí se le procesó por pocos meses y demás. Y las otras personas a quienes se llevó ante la justicia fue a Cotero Bernal y a otro encargado del servicio médico forense, y que para muchas familias pues en realidad solo fueron chivos expiatorios. Se les acusa de una responsabilidad y no se lleva a pues los responsables de la Secretaría General de Gobierno y de Fiscalía, que son a quienes menciona Cotero en la entrevista, ¿no? Que les dijo muchas veces la situación de crisis. Roberto López Lara, el Chino López, secretario general de Gobierno, y bueno, claro, el responsable de Fiscalía, Eduardo Almaguer, entre otros personajes. Entonces, pues no se lleva, digamos, a la responsabilidad a quienes estuvieron a cargo de poder resolver ese tema en su momento. Y pues lo que pasa es que con estos procesos contra Cotero y el otro funcionario de ciencias forenses, pues no avanzaron justamente porque no tenían una responsabilidad legal. La custodia legal de los cuerpos era de Fiscalía. En ciencias forenses, pues únicamente se resguardaban, y en una situación que se rebasó porque ya no había espacio donde seguirlos resguardando de forma digna, ni en dónde enterrarlos, ni en dónde tenerlos refrigerados, pues es que se da esta mala solución de rentar ahí unas cajas de tráileres, ¿no? Que también el primer semestre de 2018 pues fuertemente marcado por la desaparición de estos 3 estudiantes. Lo que dice Cotero Bernal es que a partir de pues lo que él empezaba a declarar también pues se van contra él con este tema de los trailers para, digamos, de alguna manera callarlo. Pero importante, Pepe, también recordar que su hija Indira pues es una persona también que está desaparecida, desapareció en el mismo año 2018, en julio, y por ahí le preguntan en la entrevista, me gustaría recuperar las palabras de Cotero Bernal, le preguntan sobre la desaparición de su hija y él dice, ya son 5 años y he tratado, pero como repito, es una situación que yo sé que a nadie le importa. Veo al resto de madres que buscan a sus hijos, escarbando aquí, buscando ayuda. Da tristeza ver cómo las mamás están allá afuera de ciencias forenses, suplicando saber cuándo les dan información de su pedazo de hijo o de su hija, de lo que sea. Pero al final son temas que nunca se acaban ni acabarán. Hay que seguir viviendo así y es muy, muy lamentable. También decía que a él le había costado mucho trabajo por las condiciones en que vio los cuerpos, cómo llegaban destrozados a ciencias forenses. Sí, imaginar que quizás su hija pudiera también llegar así, ¿no? Esas 3 cosas pues se relacionan entre sí. El caso de Marco, Daniel y Salomón, los estudiantes de cine, que fue un escándalo muy, muy fuerte en medio de un año electoral, y que pues el gobierno intentó resolverlo. Hubo quien lo comparaba, por ejemplo, con la llamada verdad histórica de Ayotzinapa,
el de este caso de los 3 estudiantes de cine, en donde el gobierno de Jalisco da una versión apresurada, sin pruebas suficientes, para dar el anuncio público de fueron asesinados, y con eso, que sí lo consiguió, pues bajar la movilización social que estaba muy muy fuerte para exigir justicia y que fueran encontrados estos 3 estudiantes. Y Cotero públicamente lo dice, ¿no? En una entrevista dice: no hay ninguna prueba científica para confirmar que efectivamente eso pasó con esos 3 jóvenes. Entonces, de alguna manera, pues el encargado de ciencias forenses pues exhibe esa supuesta verdad en torno a los estudiantes de cine, que hasta hoy pues no se han encontrado pruebas, ¿no?, de que hubieran sido asesinados de esa forma. Y eso se combina con que en esos momentos Cotero ya tenía a su hija desaparecida y estaba padeciendo lo mismo que muchísimas otras familiares de personas desaparecidas, el que no avanzan, el que no te ayudan a buscar, que no hay resultados en las investigaciones. Entonces, digamos, es una situación de él personal que le impacta igual que a muchísimas otras familias, y ve las mismas deficiencias en las autoridades, de las cuales él también forma parte, ¿no? Una parte importante, este caso súper mediático de los estudiantes, y finalmente, meses después, ya el tema de los tráileres, que se venía arrastrando ya desde entonces una crisis forense. Entonces, digamos que se conjunta el que Cotero empieza a ser crítico con el propio gobierno, empieza a señalar cosas, con una situación pues crítica en general y su propia situación personal, pues la crisis de violencia que enfrenta el Estado desde antes y que se viene arrastrando hasta ahora. Bueno, juntando toda esa situación compleja da pues resultado esta situación que puso en el ojo internacional a Jalisco en cuanto a pues la crisis forense, que aunque las autoridades al día de hoy la niegan, pues se sigue manteniendo. Ahí la propia nota del Informador, en el contexto, en el inicio, habla de que son ya más de 4,200 cuerpos sin identificar en Jalisco, por lo menos que se reconocen oficialmente, porque aquí cuando tuvimos la entrevista con Jonathan Ávila del CEPAD y reportero, bueno, él nos explicaba por qué hay suficiente información oficial para presumir que en realidad esos 4,200 solo son cuerpos que se empezaron a acumular justo de esa crisis de los trailers para acá, pero hay un montón de cuerpos hacia atrás que también siguen sin ser identificados y que en esa cuenta no se están sumando. Entonces podrían ser hasta 6,000 en cuanto a cuerpos, y ahí metemos todos esos que se incineraron y que ya no hay forma de saber quiénes eran esas personas. Pepe, hablando también de buscadores, el viernes 18 de agosto, el papá y el hermano de Viridiana, que es un nombre ficticio para proteger su identidad, fueron desaparecidos. Viridiana es parte del colectivo Buscando Corazones en Jalisco, y desde el 18 de enero del 2020 busca a su tío. Creen que la desaparición del padre y del hermano de Viridiana podrían estar relacionados con las labores de búsqueda, y esto también pues es gravísimo, por lo que implica también, si de por sí es un proceso difícil y las personas se la piensan y es difícil como salir a buscar y hacer este tipo de acciones, pues mucho más si se están llevando a cabo este tipo, pues no sé, como de consecuencias a partir de una búsqueda, Pepe. Sí, aparentemente represalias porque recibió amenazas ella y su familia después de pues algunos hallazgos, ¿no? Localización de fosas clandestinas y otros señalamientos que ha hecho y otros colectivos, empiezan a recibir amenazas y después se da la desaparición de este par de familiares. Entonces, pues muy, muy grave. Es una nota que pues entre tanta información y tantos casos escandalosos, creo que no se le dio la atención debida, y es gravísimo porque se sientan precedentes a futuro para impedir que las familias participen activamente en la búsqueda de sus seres queridos, en la denuncia, en los señalamientos, ¿no? En la organización. Es un caso bastante grave y que creo que vale la pena darle seguimiento, exigir a las autoridades pues que de entrada le den protección a todas estas familias que tienen trabajo directo,
que les abran las puertas a que hagan su trabajo, que es su derecho, la participación conjunta en el caso de personas desaparecidas. Los familiares tienen derecho a participar en todos los procesos, desde la creación de leyes, en la búsqueda, en los trabajos en fosas clandestinas, conocer las carpetas de investigación de fiscalía y participar aportando información en todos, digamos, los procesos que tienen que ver con las personas desaparecidas. Tienen derecho a participar y eso también tenemos que exigirlo, y obviamente con la protección para que eso no implique pues represalias, ¿no? A veces desde el poder, el propio gobernador ha descalificado el trabajo de algunos de estos colectivos. Cuando fueron los explosivos ahí contra policías de Tlajomulco y elementos de la Fiscalía del Estado, también, ¿no? Ese señalamiento de culpar, por así decirlo, al trabajo de los colectivos por el que se hubiera dado esta explosión, pues también no abona a darles la protección, el reconocimiento social al trabajo que hacen las madres buscadoras. Y bueno, en este caso se les tiene que dar la protección y se tiene que localizar a los familiares de Viridiana, que pues me parece bastante bien hecho esto de resguardar la identidad real de ella, claro, para evitarle más problemas, pero sí señalar pues un caso tan grave de represalia, de amenazas y pues de más desapariciones sobre una familia que ya de por sí pues está buscando a un ser querido desaparecido. Pepe, después del atentado y que se declara la suspensión de las búsquedas, ¿qué ha sucedido con ese tema? ¿Se han ya vuelto a llevar a cabo? Pues lo que sabemos es que lo está llevando Margarita Sierra, que es la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, y que en los hechos pues es como la encargada del gobierno del estado del tema de personas desaparecidas, Margarita Sierra, y pues yo no he tenido noticia de que eso hubiera avanzado. Se convocaron a mesas de trabajo y demás, pero pues hasta donde sabemos no ha habido mucho avance al respecto, ¿no? O por lo menos no se han anunciado resultados. Porque ahora también lo que siguen denunciando pues las familias y la gente que está en la comisión, en el Consejo, Estatal Ciudadano de Búsqueda, es que la comisión justo de búsqueda de Jalisco pues permanece sin titular. Ya va un año que se encuentra en esta situación y las familias, la gente que está en el consejo, declaran que el proceso de elección pues los está dejando a un lado. Justo acabas de hablar, ¿no?, de la inclusión que se debe de permitir a las familias en todos los procesos, y ellos están diciendo que no fueron invitados a revisar la convocatoria. A pesar de esto, también se reconoce que se amplió el plazo de postulaciones para la búsqueda titular para esta comisión, y que también se abriera, reconocen que se haya abierto un espacio de diálogo, pero bueno, por ahí este tipo de señalamientos todavía, Pepe, hacia esta comisión de búsqueda. Sí, se le está dando un papel, digamos, demasiado pequeño, simplemente revisar los expedientes de aspirantes, pero ya en el proceso de selección no se está pues invitando a participar a colectivos, a familiares, digamos, en específico, y a este consejo, que es el órgano, digamos, oficial a través del cual pueden participar las familias, el Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda, en donde hay familiares de colectivos, pero también hay especialistas en temas forenses y también académicos y sociedad civil. Entonces, pues ahí también es Margarita Sierra la que finalmente está moviendo los hilos, la que se está encargando de ese tema. No es directamente Fiscalía, es o alguna otra autoridad del gobierno del estado, es a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, y aparentemente pues no se está dando el acceso tanto al consejo como a familias en concreto a participar, más allá de hacer una simple revisión curricular de aspirantes. Y pues claro que se necesita un titular en la Comisión Estatal de Búsqueda. Ya hace un año que Franceli Hernández Cuevas sale de ese puesto, que mal que bien, con críticas y toda a su gestión, pues finalmente la Comisión de Búsqueda es bien importante su trabajo, porque aquí lo hemos dicho, es el órgano civil, no es personal armado ni es personal que haga investigación criminal, es personal civil que lo que hace es buscar inmediatamente a la persona.
más allá de quiénes son los culpables, más allá de lo que haría la Fiscalía del Estado con personal armado y que hacen investigación ministerial, la comisión de búsqueda es rastreo inmediato, ¿no? Cámaras, testigos, personas, ir al lugar, hacer la búsqueda al momento, y que cuando da resultados, pues es excelente, justo porque no se retrasan los procesos, no se revictimiza a las familias cuando van a hacer declaraciones a la Fiscalía y demás, sino pues que se activan en el momento protocolos de búsqueda que van más allá de una investigación criminal, sino simplemente lo que muchas familias quieren: encuéntralo, y encuéntralo con bien, ¿no? Ya claro, lo demás que se encargue la Fiscalía, pero es encontrar a las personas. Entonces, pues bueno, es un tema muy importante tener un titular en la Comisión Estatal de Búsqueda, y pues si no forman las familias, insistimos, o sea, no se está cumpliendo con la ley y un derecho de participación conjunta. Pepe, hablas de fiscalía. Bueno, Enrique Osorio reportó casos de acoso en la Fiscalía de Jalisco, ahí para el periódico Mural. Yo leía que el encargado del área legal de la Policía de Investigación, revisaba su nombre, Sergio Alejandro Ochoa Valdovín, ha sido denunciado por acoso, por hostigamiento sexual y por presionar al extremo a una investigadora que se quitó la vida. Sin embargo, pues esta persona sigue, y al parecer seguirá, impune en la institución, solapando también a otras personas como el Ministerio Público Jesús Corona Hernández, quien también maltrata y hostiga sexualmente a agentes de la Fiscalía por denuncias que se han hecho en su contra. Pues gravísimo que este estado de cosas en una institución que de por sí pues bastante mala fama tiene, bastante deplorable es el estado. Yo creo que todos tenemos en mente cuando hablamos de Fiscalía, cuando recordamos las palabras siempre en este programa de Enrique Alfaro, hablando de cómo pues presuntamente estaba vinculada o estaba infiltrada a la Fiscalía, ¿no? Así. Por criminales. Bueno, ahora también documentando pues estos casos de acoso, de hostigamiento, de presiones, pues una institución que de verdad tendría que ser reformada de las entrañas para afuera, ¿no, Pepe? Sí, totalmente, de las entrañas. O sea, si las personas encargadas de investigar delitos se protegen entre sí para cometer algo tan pues cotidiano como que una trabajadora de esa institución no pueda desarrollar bien su trabajo porque todos los días le están acosando, hostigando sexualmente, pues ¿qué se puede esperar? Pues un caso, ¿no? Bastante grave que se tiene que investigar. Digamos, sería bueno leer este trabajo de Enrique Osorio porque recupera otros casos similares que han quedado allí en el abandono, ¿no? Ya es una práctica muy normalizada el que pues trabajadores varones de la Fiscalía pues estén hostigando, acosando sexualmente en el trabajo corriente común, ¿no? En la chamba ahora sí que cotidiana del día a día a sus compañeras mujeres. Entonces, pues. Sí, pues sería una institución hiper patriarcal, ¿no? Y que además siga permitiendo esto, pues por todos lados. No creo que alguien le vea una buena cara a la Fiscalía como tal, después de tantas cosas que hemos hablado de ella. Pepe, también una persona que murió por estrangulación, cuando se encontraba en la comisaría de prisión preventiva. Hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le pide al secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco, que investigue, pues yo digo que la muy probable, ahí decía no más probable, le pongo la muy probable responsabilidad de servidores públicos en este asesinato. Sí, que hubiera sido un asesinato que pudieron haber detenido si hubiera suficiente vigilancia y control sobre lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios. Y pues bueno, es un tema que se viene arrastrando. Yo destacaría pues que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a ver si es cierto, pero parece que comienza a despertar. Recientemente ya sacó una recomendación interesante en el tema de las órdenes de protección para mujeres que son violentadas, con señalamientos fuertes hacia el gobierno de Jalisco, algo que no se había visto en anteriores recomendaciones. Y bueno, en esta lo que tiene que ver con la falta de vigilancia, de control de lo que ocurre al interior de las penales, o en ese caso la comisaría de prisión preventiva,
que pues pueden matar por estrangulamiento, literal con las manos, ¿no? O con algún objeto, pues algo que hubiera sido imposible si realmente la autoridad tuviera vigilancia de estos espacios y pues personal suficiente y muchas veces control. Muchas veces sabemos al interior de lo que ocurre en los centros penitenciarios, pues ya no hay un control de la autoridad, es lo que le llaman el autogobierno, ¿no? Y que el control de lo que pasa rejas adentro, pues está en otros poderes y no en el gobierno. Entonces, bueno, importante esta recomendación, sobre todo darle seguimiento y pues ver que efectivamente haya investigaciones y sanciones a los responsables. Correcto, Pepe. Pues ojalá que sí. Ahí cómo se relaciona, por ejemplo, el secretario de Seguridad. Él sería la persona que está a cargo, digamos, de las instituciones, de los espacios de las prisiones, pues, ¿no? Sí. Ya no sé cuál es el nombre políticamente correcto, pero de estos espacios, él sería, digamos, la cabeza. Y yo también tenía un poco la duda, ¿cómo se relaciona él con los trabajos? O él no tiene, digamos, ninguna cosa directa de trabajo con fiscalías, él solamente está como a cargo de los centros penitenciarios. O sea, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene la policía estatal con todos, digamos, como los distintos grupos y demás, y la vigilancia en los centros penitenciarios es en los estatales, ¿no? Es de la Secretaría de Seguridad. Digamos, la fiscalía es las investigaciones, el llevar ante la justicia, ante el Poder Judicial, llevar, digamos, la investigación, los señalamientos, las acusaciones, y en una audiencia el Poder Judicial determina qué pasa con esas personas y si son llevadas a prisión preventiva o ya una condena, entonces ya pasan a la Secretaría de Seguridad, ¿no? Digamos que la Fiscalía del Estado tiene su policía investigadora, que es totalmente aparte a la policía estatal, que esa es más bien preventiva, digamos, es como las policías municipales, ¿no? Hay que estar patrullando justo para evitar que personas cometan delitos. Una vez que los cometen, la fiscalía los investiga y para eso tiene pues a su propia fiscalía investigadora, se le lleva ante el Poder Judicial y ya una vez de sentencia otra vez cae en responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado. Entonces, en este caso, la vigilancia al interior de los centros penitenciarios no tiene nada que ver ahí con fiscalía, es directamente el Secretaría de Seguridad y Bosco Pacheco es el secretario de Seguridad del Estado, es un funcionario que acompañó, por ejemplo, el gobierno de Enrique Alfaro cuando fue alcalde de Guadalajara, él venía de la policía de Guadalajara y pasa de policía de Guadalajara. Cuando se llega al gobierno del Estado por parte de Enrique Alfaro, también él llega a la Secretaría de Seguridad del Estado. Es esta situación que pasó en el sexenio pasado, cuando Luis Carlos Nájera estaba con Aristóteles Sandoval en la gestión anterior del gobierno del Estado, es lo que le llamaban como la superfiscalía. Se juntó con Aristóteles, se juntaron los trabajos de estas dos dependencias. O sea, él era fiscal y a la vez secretario de Seguridad del Estado. Ahora con Alfaro se vuelve a separar y entonces por un lado está Secretaría de Seguridad del Estado, la Policía del Estado, Policía Preventiva, y por otro totalmente distinto está la investigación ministerial o criminal, que es en la Fiscalía del Estado. Por ahí entonces yo creo que quizás la confusión. Comisaría de Prisión Preventiva es donde sucedió pues esta muerte por estrangulación, si no me equivoco. Bueno, Pepe, vamos a pasar a algunos temas que te gustan más, los temas ambientales. Pero, pues bueno, tampoco es que tengamos buenas noticias. Tras 2 meses de denuncias, la PROEPA al parecer continúa sin atender el derrame de aguas negras ahí en el bosque Nixtiquil. Ya son 2 meses, Pepe, habíamos hablado aquí, pues yo creo que hace 2 meses justamente, o no me acuerdo si ya mes y cacho, de justo esta denuncia por el derrame de aguas negras ahí en el bosque Nixtiquil. No sé si sepas alguna otra actualización de este tema. No, a ver, es trabajo que empezó o que realizaron en esta temporada del Comité Salvabosque, del Bosque Nixtiquil, que son sobre todo vecinos de los alrededores del Bosque Nixtiquil, que yendo a limpiar de basura, luego muebles, llantas y cuanta cosa que va y tira la gente en una de las cañadas del Bosque Nixtiquil, encuentran esta pues descarga de aguas negras, aguas sin tratamiento que están cayendo en un arroyo del bosque, y aunque han hecho las denuncias públicas y también ante las autoridades, pues no ha habido acción.
todo lo que tiene que ver con contaminación de agua, cuando las autoridades quieren deslindarse, pues es bien fácil por el enredo legal que significa que los cuerpos de agua son federales, pero el tema de los drenajes y demás son municipales, ¿no? Y también hay una autoridad estatal, como es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que tiene ahí un juego, ¿no? Entonces, el municipal echa la culpa al estatal y al federal, el federal al municipal, el municipal y así, ¿no? Al estatal, y entonces se van echando la bolita. Así es, y no ha habido quien actúe en 2 meses, y es muy grave porque el bosque del Mixtiquil, junto con la zona del Diente y la Sierra de San Esteban, es una área natural protegida justo por su importancia hidrológica. Es una zona que tiene suelos volcánicos, que tiene pues bosques, sobre todo de encino, algo de pino, y que pasa por ahí, por ejemplo, el río Blanco, que ahorita platicamos también otra información de ese río, pero es una zona en donde se recargan los acuíferos de la ciudad, que buena parte de la ciudad, por lo menos un cuarto del agua que se distribuye en nuestros hogares viene de pozos. Entonces, pues una zona que en teoría debe ser protegida por su valor ambiental, especialmente, digamos, tiene un ecosistema, tiene fauna, tiene flora de mucha importancia, pero se le da la protección por el tema hidrológico, y van 2 meses en que pues está una fuga ahí a ojos de todos, ¿no? Detectada y denunciada pues y todo. Denunciada, y que ahí está, ¿no? O sea, contaminándose con aguas negras esa parte del bosque. Y el río Blanco, que es uno de los... El río Blanco, que es todo menos blanco. Todo menos blanco, pues continúa siendo contaminado con desechos industriales, además de este tipo de aguas negras, ¿no? En la zona conocida ahí como la carretera Tezistán y carretera Colotlán en Zapopan, ha sido una de las zonas que más se detona el crecimiento inmobiliario, fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos. En esa zona, y muchos de ellos están haciendo descargas sin tratamiento a el río Blanco y sus afluentes, pero llama la atención que también lo industrial, y es evidente que es industrial por estos colores, ¿no? Lo hemos visto teñido de tinto, lo hemos visto teñido de azul cielo, y en estos días recientes pues prácticamente púrpura morado. Aparentemente son descargas de alguna industria, se presume que pueda ser textil, también hay algunas que producen azulejo y este tipo como de cerámica u otros materiales que se pintan, y aparentemente hay alguna de esas industrias que está descargando impunemente al río Blanco, y las imágenes pues son sorprendentes. Justo son fotos que han estado tomando pobladores de la comunidad de Río Blanco, por donde pasa este río y de donde toma su nombre, pues que son impresionantes, ¿no? O sea, cómo se ve totalmente turbia y pintado el río Blanco, y es la tercera vez en un par de años que denuncian esta situación, y lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasa con la otra descarga en el bosque del Mixtiquil, que están relacionadas, pues impunidad total y autoridades que no actúan. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Conagua, los municipios, ¿no? O sea, los 3 niveles de gobierno ahí fallando ante una evidente contaminación de los pocos cauces que le quedan a la ciudad. El río Blanco es muy importante, nace allá en la zona de Nextipac, del Cerro del Tepopote, que es, digamos, la parte norte del bosque de la primavera, aunque no tiene protección, están conectados esos bosques, nace ahí, recorre toda la zona norte ahí de Zapopan y descarga en el mirador Dr. Atl, acá en la famosa cascada Cola de Caballo, en la barranca del río Santiago. Entonces, en la barranca de Huentitán. Entonces, pues es uno de los cauces más importantes y que como tal está en el abandono. Por ahí Ángel hizo un comentario en redes sociales, Josué Daniel Sánchez Tapetillo, a quien le mandamos un abrazo, un especialista en temas hidrológicos, pues como está reconocido en el plan de resiliencia hídrica del área metropolitana de Guadalajara, que es de estos planes rimbombantes que tiene el gobierno del estado, el IMEPLAN y los gobiernos municipales para atender el tema del agua, y que recibe premios y todas estas cosas. Pues un documento muy bonito, pero que en los hechos, en el caso del Río Blanco, se reconoce todo esto,
que hay aguas residuales que no se están tratando, que son insuficientes las plantas de tratamiento que hay, que no hay vigilancia y demás, pero no se ve, no se plantea con una necesidad de solución inmediata, se ve como ahí a mediano y largo plazo, ya ver cuándo lo atendemos, y mientras tanto, pues no parece haber voluntad política, ¿no? De atender ese tema. Pues ya que estamos tan acuosos hablando del agua, de instituciones también que no responden, hay por ahí una que no sé si te suene, se llama CIAPA. Vamos a... ¿Qué fue lo que sucedió por ahí? Ya hay una campaña mediática llamada CIAPA Corrupto con los vecinos, las vecinas del Parque San Rafael. Se hizo una acción y luego pues vino digamos, una reacción de las autoridades para borrar esos mensajes que se habían dejado por ahí. Cuéntanos, Pepe, ¿qué fue lo que sucedió allá? Sí, recordemos este polemiquísimo depósito pluvial que se construyó en el Parque San Rafael para albergar agua. Bueno, la obra se terminó y ya el gobierno le quiere dar vuelta a la página. Los vecinos que se estuvieron oponiendo por años a esa obra, pues ya que ya quedó terminada, hicieron un acto simbólico, una protesta pacífica que fue pintar en una de las calles por donde pasa este colector, en Mariano Azuela, en el piso pintaron un mensaje, ¿no? Decía "Pa corrupto", y hay algunas ratitas, y arrancaron esta campaña en redes sociales, acompañados, por ejemplo, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, pues para recabar denuncias de temas que se arrastran desde hace muchos años en el CIAPA, ¿no? El que se esté suministrando agua sucia, agua de mal olor, de mal color, agua turbia en las casas, los altos cobros irregulares, fugas sin atender por parte del CIAPA, desabasto en muchas zonas y demás, y bueno, actos de corrupción que también aquí hemos mencionado algunos, ¿no? En compras ahí de servicios que nunca se dieron y demás, casos de corrupción, y por supuesto, pues los vecinos de San Rafael también denuncian esto que ya hemos mencionado, ¿no? Que hubo casos de corrupción, hechos de corrupción en torno a la construcción de ese vaso regulador. Entonces lanzan su campaña y como ya han hecho en otros casos por parte del gobierno, en lugar de resolver el tema de fondo, lo que hacen es borrar las manifestaciones de la ciudadanía que hacen señalamientos, en lugar de atender las denuncias de corrupción, de atender esta agua turbia que distribuye el CIAPA, pues lo más sencillo es ir en la madrugada, que no se dé cuenta la gente, y van y borran el mensaje de CIAPA corrupto, ¿no? Que lo pintaron, ¿con qué lo taparon? Ahí hay una foto que se alcanzan a ver los trabajadores. Como cuando bachean el asfalto. Le echaron un chapopote o eso y vámonos. Chapopote con grava encima en la noche para que no se dé cuenta y nadie salga como a reclamar. Si hubo vecinos que grabaron, ¿no? Pero pues uno por ahí que se despertó en la madrugada y los vio trabajando. Y bueno, pues la ciudadanía el otro día también lo repintó, ¿no? Pues para eso el ayuntamiento ahí de Guadalajara está muy a la orden, ¿no? Para quitar monumentos, para tapar mensajes. Para borrar cédulas de búsqueda, ¿no? O sea, es eso, es como pues un maquillaje por encimita, hacer parecer que no hay inconformidad, que no hay señalamientos hacia la autoridad. En lugar de resolver de fondo los problemas, pues mejor hacemos como que no pasa nada, ¿no? Borramos las protestas y ya está. Pepe, pues vamos a hablar, si te parece, de temas un poquito más aburridos, de política. Xóchitl Gálvez, la pre-candidata de este Frente Unido que busca, pues desde el lado de la oposición, la presidencia de la República, estuvo en Guadalajara, estuvo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Yo leía que muy apapachada, ya nos dirás tú, y también pues este mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que dice: el Xóchitl es mi amiga. Pues ahí como que se están alineando las fuerzas políticas también en Jalisco, al menos desde Movimiento Ciudadano y desde este grupo alfarista, que estaría, digamos, rompiendo con Dante Delgado, que a nivel nacional parece ser que quieren ir de alguna manera como una tercera opción, o en solitario como Movimiento Ciudadano por alguna candidatura a la presidencia. Bueno, ¿qué pasó ahí con Xóchitl Gálvez, que estuvo de visita en Guadalajara? Bueno, pues vino, visitó al gobernador, platicaron y demás. Está en medio justo la decisión de si va de parte del frente opositor Beatriz Paredes, priista de toda la vida, o Xóchitl Gálvez, que es esta exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox, ligada con el PAN, panista.
Y pues la decisión de Movimiento Ciudadano. A mí se me hizo interesante los análisis al respecto de por qué pues llama tanto la atención a nivel nacional lo que va a ser Movimiento Ciudadano o no. Si se presume la misma votación que hubo en la elección de 2021 que ocurriera en 2024, con los votos de Movimiento Ciudadano prácticamente hay un empate, ¿no? Entre Morena y la oposición, y sin Movimiento Ciudadano, que son entre el 6 y el 10% de los votos, pues claramente está encima Morena, ¿no? Entonces, digamos que es una votación pequeña en el contexto nacional, la de Movimiento Ciudadano, pero que muchas personas consideran que pues puede ser el fiel de la balanza entre una competencia claramente dominada por Morena o que pueda tener posibilidades la oposición a nivel federal, ¿no? A elección presidencial, que sí pueda tener verdaderas posibilidades de competir. Yo lo que diría es que queden unos u otros, se junte Movimiento Ciudadano, no se junte, gane Morena o gane el Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes o quien sea que se lance, pues lo más seguro que vamos a tener malos gobiernos y pues lo importante es exigirles desde ahora a los aspirantes que se pronuncien en temas relevantes, ¿no? Y más allá de quién gane, pues darle seguimiento a sus acciones, a sus avances. O sea, para mí es más importante el antes y el después de la elección que como tal, quién queda en la boleta y quién sea votada o votado en la boleta. Pues creo que lo importante es eso, hacerles preguntas para que se pronuncien de temas importantes, no sé, o sea, vino Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes a Guadalajara y se reunieron por ahí en Expo Guadalajara, no, en la Canaco, a discutir temas y hablaron de política exterior. Órale, está bien, ¿no? Qué bueno que opinen ahí, que si Venezuela y Cuba son dictaduras y lo que tú quieras, pero a mí yo creo que lo importante hubiera sido, pues, cuestionarles y que presenten propuestas de ese lugar en donde están, ¿no? O sea, los problemas específicos de Guadalajara o de Jalisco, pues cuáles son sus propuestas. De entrada, por lo menos los conocen, saben cuáles son. No sé, o sea, yo pienso que eso es lo importante, exigirles propuestas, escuchar sus puntos de vista, que se comprometan a algo sobre los problemas que nos importan del día a día. Y después de la elección, quien sea que quede, pues igual exigirle, ¿no? Seguirle exigiendo, más allá de, pues, decidir por quién votar y que si se juntan entre partidos y esas cosas, pues bueno. Creo que y que si le aplauden los estudiantes en el Paraninfo y pues pobre Beatriz Paredes, que a mí me pasó de noche en las notas, lo que se recuperaba era más de Xóchitl. No sé si por ahí ya haya algo medio marcado. Y bueno, también algo que que resaltaba en los medios era este papel de Carlos Lomelí y sus contratos millonarios con el gobierno de Claudia Sheinbaum, una investigación que por ahí publica este medio de Carlos Loret de Mola, o donde él al menos es la cara visible, ¿no? Latin US, sí. Que de aquí, bueno, que sacan este tema de los contratos millonarios y de alguna manera, pues que le acaba pegando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, y al propio Lomelí, que aquí no se baja, ¿no? De la lista, sigue queriendo ser candidato o regidor de Guadalajara. Dicen que ya no se baja el carrusel. Gobernador. Ya en 2018 perdió de gobernador. En 2021 perdió de alcalde de Guadalajara, pero sigue aferrado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía esta empresa Avisalud. En papeles ya no es de Carlos Lomelí, pero pues siguen siendo personas ligadas a él quienes están al frente de esta empresa. Avisalud fue sancionada en su momento por la Secretaría de la Función Pública, ha sido señalada pues en múltiples ocasiones por vender a sobreprecio medicamentos y demás, que es en el ramo farmacéutico en el que se desarrolla Carlos Lomelí. Y a pesar de eso, pues hubo por ahí algunos amparos que le sirvieron para seguir vendiendo. Pues está escandalosa la nota, ¿no? Porque hasta le ponen fentanilo, que pues es uno de estos precursores, ¿no? Que se utilizan para temas de droga. Y le reviven a Carlos Lomelí, algo que hace muchos años ocurrió, que apareció en esta lista negra del Departamento del Tesoro, se le ligó con el crimen organizado. Carlos Lomelí pues litigó por años en Estados Unidos hasta conseguir que se retirara su nombre, el de su familia y sus empresas de esta lista. Ya al día de hoy no está.
Y bueno, parte de lo que comenta Latinus en esta investigación es que pues tuvo que dar millones de dólares, por así decirlo, en tipo multa o entregarlos al gobierno de Estados Unidos para que se pudiera borrar el nombre de suyo y de las empresas de esta lista negra. Y pues bueno, aquí pues él mismo hasta lo ha reconocido en entrevistas que el dinero que tiene pues es producto de venderle al gobierno, ¿no? Medicamentos, o sea, no es, sí, claro que está, digamos como en la rama privada, pero su negocio es venderle al gobierno. Y pues por eso también es tan polémico que esté totalmente metido en la política, buscando puestos, pues alguien que vive de venderle al gobierno. No es que sea algo ilegal directamente, obviamente si tú tienes gobierno y te autocompras, pues claro, ¿no? Pero digamos, no está prohibido legalmente hablando, pero pues claro que extraña, ¿no? Que sigas tan aferrado a tener por ahí un cargo de gobierno cuando tú te dedicas a lo empresarial y en lo empresarial que le vende al gobierno, ¿no? Pero bueno, pues ahí está claro. Este personaje, Carlos Lomelí, en una nota llamativa de Latinus, que además, pues como dices, le pega además a Claudia Sheinbaum, porque es el gobierno de la Ciudad de México el que le compró a esta empresa Visalud vinculada a Carlos Lomelí, a pesar de las sanciones que existían en su contra y en teoría que no se podía contratar a esa empresa para adquirir medicamento. Pero también, pues entonces, para un poco combatir la desinformación alrededor del fentanilo, pues recomendar el 7º capítulo de la serie de El After con la periodista Mariana Mora. En este capítulo claro. Que se llama Desentrañando la heroína y el fentanilo, pues ella entrevista al académico Jaime Arredondo sobre los mitos y realidades de la heroína y del fentanilo, su consumo en México y las formas en que se busca reducir los daños de su uso. Se lo recomendamos mucho. Este capítulo ya está publicado y está por ahí en las plataformas de audio y también en YouTube. Pepe, no sé si hay algún tema para estar atentas esta semana que se nos viene. Bueno, pues el tema de el nombramiento, yo pienso, de la comisionada o comisionado de la Comisión de Búsqueda, ¿no? Titular, pues, de la Comisión Estatal de Búsqueda, lo que es una dependencia importantísima, clave, y el tema de las desapariciones, pues, es el más doloroso, cierto. Sabemos que a mucha gente no le gusta que dediquemos tanto tiempo a hablar, pues, de esos temas porque nos incomodan, porque nos duelen, nos preocupan, ¿no? Nos genera tensión. Pero no es un tema que debemos de silenciar, al revés, del que debemos estar muy conscientes de lo que pasa y sobre todo vigilantes de lo que hacen las autoridades. Si dejamos solas a las familias con este problema, pues difícilmente vamos a poderlo solucionar como sociedad. Luego es muy fácil sumarse a otras exigencias, a otros movimientos, ¿no? Y al de personas desaparecidas cuesta trabajo. Entonces yo creo que hay que estar muy pendientes de ese tema, acompañar a las familias, exigir a las autoridades una solución y pues estar al pendiente de los análisis del rumor. Yo creo que pueden ayudar a quien quiera entender las razones de fondo de toda esta violencia que vivimos. Pues bueno, justamente con compañeras y compañeros periodistas, especialistas, hemos estado dando un repaso a cuáles son las causas de la violencia y cuáles las posibles alternativas o pues propuestas, ¿no? De cambio, de solución. Sí, también recomendarles los capítulos que vendrán los jueves. Y algo que no hacemos todos los días, pero que es importante también pedirles, recordarles. Luego a mí no me gustan mucho los podcasts que todas las veces que cada que inician se la pasan pidiéndole a la gente que les den 5 estrellitas y que los sigan en redes sociales porque pues es muy cansado escucharles siempre decir lo mismo. Pero bueno, nosotros de vez en cuando les recordamos que nos ayuda mucho que compartan el contenido con sus amigos, con sus familiares, que nos den esas estrellitas y que por ahí pues pongan en sus redes sociales o que compartan estos capítulos. Pepe, pues muchísimas gracias y nos vemos pues el jueves. Gracias a ti, Ángel. Nos escuchamos, nos vemos el jueves y que todo vaya bien en el inicio de clases. Muchas gracias también a todas y a todos quienes también están por ahí en esta situación. Pues que tengan buena semana y nos escuchamos el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.
El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.